Buenos días. Hoy vengo a hablarles sobre el presidencialismo en México. Como todos saben, a principios del siglo XX, nuestro país sufrió un conflicto armado conocido como la Revolución Mexicana. Durante este conflicto hubo líderes conocidos como caudillos, quienes hicieron cosas buenas o cosas malas, pero que sobre todo eran humanos, una semejanza que tendrían con los presidentes que vendrían en el futuro para el país. Uno de los presidentes a quien se le podría considerar bueno es Lázaro Cárdenas, a quien se le atribuye eventos como la expropiación petrolera o la repartición de tierras entre campesinos. Pero además de él, existen otros presidentes que hicieron cosas buenas y que no se les atribuyen de manera correcta. Algunos ejemplos son Adolfo Ruiz Cortines o Adolfo López Mateos, quienes mantuvieron una política estabilizadora y mejoraron la economía del país después de pasar por ciertas crisis que se mantuvieron durante el sexenio de Miguel Alemán Valdés. Otro ejemplo de ellos es Miguel de la Madrid, quien durante su sexenio mejoró la economía del país después de haber pasado por diferentes crisis durante los sexenios de Luis Echeverría o José López Portillo. Por último, Ernesto Zedillo, quien sentó las bases para que las elecciones se realizaran de manera justa, y eso trajo a su sucesor, Vicente Fox, quien fue el primer presidente que no pertenecía al PRI. Como todo humano, tuvieron sus aciertos y sus errores, pero, por otro lado, están los presidentes a los que se les tacha de hacer cosas malas, y en realidad hicieron muchas cosas buenas por el país. Los dos ejemplos más sonados son Gustavo Díaz Ordaz o Carlos Salinas de Gortari. Por el lado de Gustavo Díaz Ordaz se les suele recriminar la matanza del 68, que sucedió durante su sexenio, aunque se suele ignorar que él no fue el responsable de la matanza, sino que fue Luis Echeverría, su sucesor. Además de esto, se ignora todo lo bueno que hizo por el país, como su política económica o la infraestructura que trajo al país, además de los dos eventos mundiales que se realizaron en México, como lo son los Juegos Olímpicos de 1968 y el Mundial de 1970. Si bien no se le debe quitar responsabilidad por lo sucedido en la matanza de Tlatelolco, no se le debe culpar solamente a él, ya que hubo otros responsables como Luis Echeverría, quien fue su sucesor. Por el lado de Carlos Salinas de Gortari se le suele criticar por muchos motivos, como el asesinato de Colosio, la caída del sistema durante sus elecciones, o la devaluación del peso en 1994. Se le suele criticar como si fuera el peor presidente que hemos tenido, cuando en realidad mejoró la economía del país después de las crisis económicas que se vivieron durante los sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo. Además de esto, recordar que él fue el presidente que consiguió el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que durante esos años beneficiaban más a México que a los otros dos países. Y ya por último, hablar de los presidentes que perjudicaron más al país y no se les recrimina tanto por ello. El primero sería Luis Echeverría, quien empezó a hacer las cosas mal desde antes de su gobierno, ya que, como sabemos, él fue el que ordenó la matanza de 1968, y durante su sexenio no hizo las cosas diferente, ya que durante este ocurrió un evento similar conocido también como el Halconazo. Además de esto, hablar de la crisis económica que se vivió durante su sexenio debido al mal manejo y a la corrupción, y la guerra sucia donde se documentaron asesinatos, torturas de manera clandestina por parte del gobierno. El segundo sería José López Portillo, quien no hizo las cosas diferentes a Luis Echeverría. Otra vez un mal manejo de la economía, y que a pesar de que México se convirtió en el primer exportador de petróleo en el mundo durante su sexenio, este no lo supo aprovechar y dejó a México en la quiebra. Además de pasar de dejar la deuda externa a 20.000 millones de dólares, la cual estaba en 6.000 millones de dólares antes de la llegada de Luis Echeverría. Para finalizar, hablar de que el presidencialismo en México no fue bueno ni malo. Hubo presidentes muy buenos y hubo presidentes muy malos, pero todos han cometido errores, algunos más graves que otros, y otros han cometido errores por los cuales se les ha criticado demasiado. Algunos ejemplos de estos son Gustavo Díaz Ordaz o Carlos Salinas de Gortari, quienes hicieron muy buen trabajo como presidentes a pesar de los errores que tuvieron. Por otro lado, hay presidentes que hicieron las cosas muy mal y perjudicaron demasiado al país y que creo que no se les juzga lo suficiente por sus errores. Algunos de ellos son Luis Echeverría o José López Portillo. Y por último, presidentes que creo que hicieron muy bien las cosas y que no se les reconoce tanto su esfuerzo ni sus aciertos, así como lo son Adolfo Ruiz Cortines o Adolfo López Mateos. Para finalizar, hablar de que el presidencialismo en México no fue bueno ni fue malo. Hubo presidentes muy buenos y hubo presidentes muy malos, pero todos cometieron errores. Uno de los que yo veo es que cuando llega un nuevo presidente, este intenta cambiar lo que hizo su predecesor. Un ejemplo de esto es Manuel Ávila Camacho, quien fue el sucesor de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, quien fue un presidente de izquierda, y a la llegada de Ávila Camacho hizo de todo por cambiar lo que él había hecho. Como un ejemplo de esto es la repartición de tierra entre los campesinos o la reforma educativa. Y creo que esto es una desventaja muy grande para el país, ya que en lugar de seguir con todo lo bueno que hizo su predecesor, lo cambiaban y hacía cosas diferentes, en lugar de seguir con esas cosas buenas y agregar más a la lista. Es por esto que el país ha pasado por muchos altibajos a lo largo de la historia. Así como ha habido años en donde México está muy bien económicamente, llega un presidente nuevo, cambia las cosas y el país se va para abajo. Y luego vuelve a subir y luego otra vez para abajo.
Y ahora, solo nos queda aprender de estos sucesos, saber de historia, para poder formar un criterio propio sobre lo que pasó con nuestros presidentes y aprender de todos sus errores y aciertos, así como aprender de sus patrones para poder elegir de manera correcta a nuestro siguiente presidente y que no se vuelva a repetir la historia, porque como dicen, quien no conoce su historia está obligado a repetirla.